¿Estamos todos? Bien. Buenos días a todos. Directora General de la Organización Nacional de Trasplantes, doña Beatriz García. Coordinador Regional de Trasplantes, don Luis López. Resto de autoridades, asistentes, buenos días a todos. Muchas gracias a los medios de comunicación presentes por asistir a esta rueda de prensa donde le presentamos el balance anual del programa de donación y trasplantes de órganos y tejidos de Extremadura en el año 2023. Informarles que Extremadura, con una tasa de 59 donantes por millón de población, es la región de España con mayor tasa de donantes. Gracias a ellos, gracias a las donantes y a sus familias, porque ellos son los que lo han hecho posible. Quisiera indicarles que un total de 62 personas donaron uno de sus órganos en Extremadura tras fallecer, una cifra muy similar a la del 2022, según recoge el balance de Organización Nacional de Trasplantes, que cifra en 1.304 el número total de donantes fallecidos en España. Además, en nuestra región, 57 personas recibieron órganos procedentes de otras comunidades y 21 personas de otras regiones recibieron órganos de donantes extremeños. Por centros hospitalarios, informarles que las donaciones en el complejo hospitalario de Badajoz se han procedido de un total de 28 personas fallecidas y de una viva. En el Hospital San Pedro de Alcántara fueron de 32 donantes fallecidos y 2 personas fallecidas donaron sus órganos en el Hospital de Mérida. Quisiera referirme especialmente a la donación de médula ósea, ya que, como saben y lamentablemente, es la única esperanza para trasplantes que presentan ciertas patologías hematológicas. En Extremadura se han realizado 42 autotrasplantes de médula ósea en 2023, una cifra que ha ascendido con respecto al año anterior, que fue de 37. Los trasplantes mejoran y salvan vidas y durante este 2023 también se llevaron a cabo un total de 65 trasplantes renales y 25 hepáticos. En cuanto a la donación y al trasplante de tejidos, el pasado 2023 se realizaron 112 extracciones de córneas, 93 implantes corneales y 2 donaciones de tejido óseo. Finalmente, y en referencia a las listas de espera para trasplante renal, informarles que la componen 67 pacientes, 37 pacientes en espera de un trasplante de córnea y 9 a la espera de un trasplante hepático. Estos buenos datos son posibles gracias al trabajo de muchísimos profesionales que de una u otra manera entregan su tiempo y dedicación para que el modelo español de donación y trasplante sea todo un éxito. España, como bien saben, está a la cabeza mundial en el número de donantes y llevamos liderando este ranking las 2 últimas décadas. Los trasplantes, como ya les he dicho, mejoran y salvan vidas de muchas personas, pero no hay trasplantes si no hay donantes. Únicamente dar las gracias a los donantes de nuevo, a sus familias. Sin ellos nada de esto sería posible. Su generosidad en el momento más complicado y su capacidad para pensar en una tercera persona hacen que miles de personas puedan vivir con esperanza. Mi agradecimiento también a los profesionales que forman los equipos de coordinación de trasplantes. Gracias a ellos se mantiene en funcionamiento el programa de donación y trasplantes de órganos y tejido en Extremadura. Y también a los medios de comunicación y a las asociaciones de pacientes por su interés en difundir y en colaborar en las labores de concienciación. Este éxito de todos es de ellos y a beneficio de toda la sociedad. Muchas gracias y doy la palabra a la Directora General de la Organización Nacional de Trasplantes, doña Beatriz García, que hoy nos acompaña. Muy buenos días a todos y a todas, señora consejera de Sanidad, Luis López, coordinador autonómico de trasplantes de Extremadura, resto de autoridades presentes. En primer lugar, en nombre de la ONT, nuestro agradecimiento por
a los medios por participar en esta rueda de prensa. Y en mi intervención lo que voy a intentar es enmarcar la contribución de Extremadura en la actividad y en el programa a nivel nacional. Hace apenas unos días se presentaba el balance de donación y trasplante de órganos en España correspondiente al año 2023, que es un año que podemos considerar fantástico en nuestro ámbito. Ha sido, de hecho, el año que más donantes se han registrado en España. 2.346 personas donaron al menos un órgano tras su fallecimiento. Alcanzábamos una tasa de 49, prácticamente 49 donantes por millón de habitantes, que es una tasa que, para que se hagan una idea de lo que significa, más que duplica la media de la Unión Europea. En el año 2022, por ejemplo, la Unión Europea registró 20,9 donantes por millón de habitantes y supera con creces lo que registra cualquier país de nuestro entorno. Por lo tanto, un año muy positivo desde el punto de vista de la donación, con además un 7% de incremento con respecto al año previo. Además, se produjo un importante incremento en la actividad trasplantadora. Es el año que superamos con creces el objetivo que nos habíamos planteado de 5.500 trasplantes. En realidad se hicieron más de 5.800, es el máximo histórico y supera de manera muy importante y muy holgada el objetivo que nos habíamos planteado a nivel nacional, y un 9% de crecimiento con respecto al año anterior. Esto se debe al incremento en la donación de personas fallecidas, pero también al incremento en la actividad de donación de órganos en vida. El año pasado fueron 435 las personas que donaron, fundamentalmente un riñón y habitualmente en su entorno familiar. Bien, para lograr esta actividad, que me gustaría resaltar que detrás de las cifras hay muchas historias. No lo olvidemos, porque presentamos cifras, pero estamos hablando de familias que han perdido a un ser querido y que en el peor momento dicen sí a la donación y expresan un gesto de enorme generosidad en ese momento, y pacientes que ven una segunda oportunidad en ese trasplante y que también tienen muchas historias de superación y de mucha crudeza en su propia vida y en su entorno familiar. Pero para lograr todo eso es necesaria la combinación de muchos factores. Por una parte, como ha comentado la consejera, estamos hablando de alguna forma de un éxito colectivo en el que la sociedad es imprescindible, pero tampoco sería posible esta actividad sin la participación de un sinfín de profesionales y sin el efecto sumatorio de todas las comunidades autónomas, que en este ámbito de la sanidad estamos muy orgullosos de ser un buen ejemplo de cohesión y de trabajo en equipo. Y desde luego Extremadura brilla en el territorio nacional, y les voy a dar una serie de datos para plasmarlo. En materia de donación, la tasa que se registra el año pasado en Extremadura es de 59 donantes por millón de habitantes, así que supera en 10 puntos la media nacional. Si España lleva liderando durante 32 años el ranking internacional de donación de personas fallecidas, esto les hace ver la situación de absoluto privilegio de Extremadura, que es fruto del gran trabajo que se ha realizado de manera incesante, yo diría que particularmente en los últimos años. Se ha producido hasta hace unos años, hasta el año 2014, la tasa de donación de Extremadura solía estar por debajo de la media nacional, y a partir de ese año 2014 empieza a crecer la actividad, siendo particularmente extraordinaria en los dos últimos años, y yo creo que el año 2023, por lo que ha comentado además el doctor Luis López hace unos minutos, el 2024 también ha empezado de forma extraordinaria. Por lo tanto, ese esfuerzo se va plasmando y es una tasa extraordinaria. Como saben, y ya ha comentado la consejera, en Extremadura se realizan de órganos trasplante renal y hepático. La tasa de trasplante renal y hepático se encuentra muy cercana y muy similar a la actividad a nivel nacional, lo que significa que tenemos
un nivel de excelencia en el programa de trasplante renal y hepático que me gustaría resaltar, así como el programa de trasplante renal de donante vivo que ha sido capaz de poner en marcha también Extremadura. Esto no significa que no se acceda a otro tipo de órganos. Cuando un paciente extremeño necesita un trasplante cardíaco, pulmonar o pancreático, en colaboración con otras comunidades autónomas, estos pacientes se canalizan para su asistencia sanitaria en este sentido. Y me gustaría también destacar el esfuerzo que ha hecho Extremadura para garantizar que un trabajo en red con el objetivo de que se sistematice y se adecue esa evaluación en tiempo y forma de pacientes que pueden necesitar un trasplante de otras características, un trasplante de órgano torácico. Finalmente, me gustaría también destacar la contribución de Extremadura al sistema español, no solo en cuanto a la actividad que desarrolla y la provisión muy adecuada de la terapia de trasplante ejemplar a sus pacientes, sino también cómo nos ayuda a la formación de profesionales. Ayer hacíamos una visita al Centro de Mínima Invasión Jesús Usón, conocimos sus instalaciones y sus proyectos y ya son, si no me equivoco, 4. La quinta. Este año será la 5ª edición de un curso eminentemente práctico, tiene su componente teórico, pero también práctico de donación en asistolia. La donación en asistolia se ha normalizado en Extremadura, pero no solamente se ha normalizado, sino que se ha desarrollado un curso formativo que es una referencia a nivel nacional. No solamente, primero se concibió como un curso dirigido a profesionales de Extremadura, pero ahora mismo es un curso reclamado por profesionales sanitarios de todas las comunidades autónomas y me consta que tienen lista de espera para poder participar en un curso que me gustaría destacar. Y en este mismo sentido también me gustaría llamar la atención sobre el curso Julia del Viejo, que también recibe a coordinadores de trasplantes y a profesionales que se forman en la actividad de donación, no solamente de Extremadura, sino de otras muchas comunidades autónomas. Estos cursos que se subvencionan por la ONT y se organizan desde la Consejería, desde la Coordinación Autonómica de Trasplantes, la verdad es que creo que deben hacer sentir muy orgullosos a los extremeños, porque no solamente se ha sabido desarrollar un programa exitoso, muy exitoso de donación y trasplante, sino que se está compartiendo ese saber hacer, ese conocimiento, esa técnica con muchos otros profesionales. Es una aportación que creo que es importante destacar en el día de hoy y que también facilitan a profesionales que nos visitan de América Latina cada año, el programa Alianza, en el que también apoya a Extremadura. Así que por mi parte nada más, creo que esto les da una idea de la situación de privilegio en la que se encuentra una comunidad autónoma que tiene sus dificultades por sus características geográficas, su distancia, tiene unas características particulares que hacen difícil que un programa resulte tan extraordinario. Lo han logrado, así que mi enhorabuena a los profesionales, mi enhorabuena a la Consejería por un apoyo determinado a este programa y, por supuesto, mi agradecimiento a toda la sociedad por ese sí a la donación que transforma la vida de tantas personas. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, directora general, por acompañarnos, por tus palabras, por situar a Extremadura en este mapa y en esto sí estamos en el ranking y es trabajo de todos y a beneficio de todos, así es que gracias. A continuación tiene la palabra el coordinador regional de trasplantes, don Luis López. Adelante. Gracias, consejera. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer las palabras de la directora general, doña Beatriz, la doctora Beatriz Domínguez Gil, porque aparte de que sus palabras son un reconocimiento no para esta coordinación autonómica, sino para el grupo de profesionales extenso que coordinamos y que representamos, pero sobre todo porque siempre ha sido una persona, yo creo que esta es la 4ª vez que la directora general, desde que inició su periplo al frente de la Organización Nacional de Trasplantes, visita Extremadura y comparte con nosotros nuestros proyectos, nuestras ilusiones y nuestros problemas, ¿no? Entonces, muchas gracias a Beatriz. Yo poco más que añadir. Sí me gustaría hacer 2 cosas. La primera es volver a poner en valor la generosidad de estas familias, de los donantes, a la hora de ser capaces de decir que sí a la donación en el momento más difícil que una persona puede tener, que es el momento del fallecimiento de la persona querida. Y la segunda, poner en valor también el grupo de profesionales
que afortunadamente tengo el placer de representar. Creo que la sociedad extremeña debe sentirse orgullosa de que un grupo de profesionales permita que una persona que necesite un trasplante pueda disponer de un trasplante con la misma oportunidad, con la misma frecuencia, con la misma oportunidad que cualquier otro español. Exactamente igual y con el mismo éxito. Y eso nos sitúa, eso además nos tiene que ver, nos tiene que alumbrar el que estamos en el país del mundo donde una persona, si necesita un trasplante, tiene las máximas oportunidades de disponer de él, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Muchas veces en Extremadura no lo hacemos y yo creo que también es el momento de reclamarlo. Por último, me gustaría decir que el sistema de donación y de trasplantes de Extremadura es un sistema sólido, que hemos sufrido, como igual que el resto de España, una pandemia que nos afectó grandemente, pero que nuestro sistema consiguió resistir y que en lugar de hundirse, pues resistió bien, incluso en algunos aspectos mejor que el resto de España, y que se ha conseguido recuperar a niveles previos a la pandemia y por encima de la media nacional, ¿no? Entonces, mi reconocimiento, por tanto, primero a la sociedad y segundo a los profesionales que afortunadamente tengo el gusto de representar. Nada más. Pues una vez establecido, muchas gracias, doctor Luis López, muchas gracias de nuevo a la directora por acompañarnos. Y una vez establecido el balance de este programa de donación y trasplantes, quedamos a su disposición para alguna aclaración o pregunta. Perdone mi voz, estoy un poquito afónica, así que quizás no se me entienda muy bien. Buenos días. Quería saber si hay un tiempo de espera media para estos pacientes que están en lista de espera. Nos hablaba de, bueno, para trasplante hepático, renal. ¿Qué tiempo de espera? No sé si, dependiendo del órgano que se espera, se lleva más tiempo de espera. El dato en Extremadura concreto no lo tenemos, pero aproximadamente el tiempo de espera para un trasplante hepático en Extremadura se sitúa en torno a los 2 meses. Habría que actualizarlo. Y el trasplante renal lo situamos por encima del año. No sé, a nivel nacional, ¿cuánto? Sí, la media nacional para el trasplante renal es aproximadamente 1 año. Para que se hagan una idea, en Alemania se espera 7 años para un trasplante renal y, como usted muy bien indicaba, para otro tipo de órganos varía, el tiempo de espera es sustancialmente menor. En el caso del hígado, de corazón y de pulmón, los tiempos se encuentran en todos los casos por debajo de los 3 meses, o sea que hablamos realmente de una capacidad de resolver las necesidades muy rápida. Las urgencias normalmente se resuelven en cuestión de 24-48 horas, las urgencias 0. Por lo tanto, existe una capacidad de respuesta muy elevada. Esto no significa que no haya pacientes, que también lo tenemos que tener en cuenta, que son muy difíciles de trasplantar por sus características antropométricas, por sus características inmunológicas, pero las medias la verdad es que son extraordinarias y han ido reduciéndose a lo largo de los años, además. Y esto que apuntaba nuestra directora general, el código 0, el trasplante urgente, es un paciente que por sus necesidades, por su patología urgente, emergente, podríamos decir, necesita un trasplante lo antes posible, se activa en toda España y recibimos un órgano procedente de cualquier comunidad que sea compatible con el paciente que precisa esa urgencia, ¿no?, en el trasplante y que pone en riesgo su vida de forma inminente, ¿no? Y desde aquí agradecer la coordinación en toda España, porque desde aquí salen órganos para un código 0 y aquí recibimos órganos cuando es necesario para ese código 0, que salva muchas vidas de forma urgente en horas, ¿no?, como bien decía nuestra directora general. Os vamos a atender a todos, así es que en el orden que queráis, ¿eh? Yo quería preguntar bueno, están agradeciendo mucho a las familias, ¿no?, en una situación tan difícil. También por eso creo que se ha intentado potenciar mucho la expresión anticipada de voluntades. Entonces, sería un poco conocer cómo estamos con ese registro, si se ha ido aumentando el número de pacientes, si hay alguna iniciativa para que la gente se vaya sumando más un poco a esta situación de forma anticipada. Creo que el registro, el último dato, era en torno a 2.800 personas. No sé si se ha aumentado un poquito esto, en fin, para que el tránsito sea un poco mejor.
En relación al documento de voluntades anticipadas, desde aquí un llamamiento, ¿no? Aquella persona que tenga tomada la decisión de ser donante de órganos puede expresarlo y debe expresarlo en ese documento de voluntades anticipadas que se pone a su disposición desde el Servicio Extremeño de Salud. Ahora bien, hay que también agradecer a la familia porque muchos de esos donantes no han hecho uso de ese documento de voluntades anticipadas y es la familia la que se ve en la tesitura, ¿no? Complicada, como bien apuntábamos, en el peor momento, en el momento en el que de forma inminente va a perder a su familiar, a su ser más querido, de tomar esa decisión. Ese registro, como bien dices, de voluntades anticipadas sí va en ascenso por un aumento de la concienciación de la población, pero tenemos que incidir en su mayor uso, ¿no? Es un documento que no únicamente es para hacer uso cuando una persona llega a una enfermedad de curso, digamos, terminal, ¿no? De últimos días, debe hacerse mucho antes cuando se tenga claro decisiones como esta. Además, puede actualizarse en el caso en el que su criterio varíe, ¿no? También quería preguntar un poco retos de futuro con respecto a la posibilidad de Extremadura de hacer más trasplantes, otro tipo, de extenderlo a otra zona que no sea solamente Badajoz, otros hospitales que puedan hacer este tipo de intervenciones o otro tipo de órganos. A ver, nuevos retos de la coordinación a corto plazo. El primero es reactivar el programa de trasplante renal de donante vivo. El programa renal de donante vivo pues sufrió primero los efectos de la pandemia. Después es un programa que es relativamente joven dentro de la región, de la comunidad autónoma, y además que hasta durante los primeros casos se hicieron tutorizadamente desde el Hospital Clínico de Barcelona. Eso, los últimos trasplantes ya se han realizado de forma autónoma por parte del Servicio de Urología y en breve esperamos que nuestra expectativa de 6-7 trasplantes de donante vivo anuales se empiecen a cumplir a partir de este año o del año que viene. Creo que nos iremos recuperando y el Servicio de Urología creo que es un servicio que el año pasado ha hecho 65 trasplantes renales en total, 64 procedentes de donante fallecido. Es un servicio ya autónomo que cuenta con un equipo específico para el trasplante y que progresivamente se irá incorporando a esta técnica que ya os digo que es relativamente nueva en la región, ¿no? Queremos empezar los estudios para acercar el proceso de donación a todos los hospitales extremeños, ¿no? La extracción cuando un paciente de Don Benito se encuentra en una situación de muerte encefálica y los coordinadores de Don Benito, que es un hospital detector, no extractor, tienen esa posibilidad de hablar con la familia lo autoriza, lo tenemos que trasladar o lo trasladamos a un hospital extractor más cercano, ¿no? Queremos acercar el proceso al paciente y no que tenga que ser el paciente que además generosamente da sus órganos el que tenga que acercarse al proceso, ¿no? Eso, lógicamente, conlleva una serie de dificultades técnicas y logísticas que queremos resolver, por supuesto, desde la consejería, con la ayuda de la consejería y con los servicios centrales, ¿no? Queremos seguir con el proceso de formación. Para nosotros el proceso de formación de los profesionales ha sido absolutamente clave en que el programa de donación y trasplante en la región tenga este nivel, porque la implicación de los profesionales pasa fundamentalmente por la formación. La motivación intrínseca de los profesionales no es una motivación de otro tipo. La motivación del profesional, cuando es vocacional, es fundamentalmente la formación, ¿no? El trabajo bien hecho. Y en eso nos hemos dedicado durante estos años, creo que exitosamente. Y queremos también queremos también retomar el tema de los tejidos. La donación de tejidos es como el hermano pobre de la donación, porque los pacientes también necesitan córneas para poder ver y necesitan hueso para determinadas intervenciones quirúrgicas. Y esos huesos y esas córneas proceden de donantes, o piel para quemaduras, y esos tejidos proceden de donantes también. Queremos que el sistema también porque además tenemos una obligación desde el punto de vista europeo de hacerlo, para que los procedimientos que ya pusimos en marcha y los establecimientos que pusimos en marcha durante los años precedentes pues se puedan estabilizar y ser los garantes de que la extracción de tejidos y la donación de tejidos y el trasplante de tejidos se hace con las plenas garantías que se tienen que hacer en Extremadura, ¿no? Y bueno, para nosotros no hemos llegado a ningún punto
con estos datos, ¿no? Para nosotros es un reto el seguir manteniendo estos datos porque no queremos, naturalmente, morir de éxito, ¿no? Creemos que nuestros datos son un reconocimiento de la sociedad y que la sociedad se debe sentir fundamentalmente orgullosa de sí misma, ¿no? De ser capaces de garantizar que un paciente de Extremadura tiene las mismas posibilidades de ser trasplantado que en el resto de España, ¿no? Mi pregunta va dirigida a la consejera y se sale un poquito de la agenda, por eso he estado contemporizando en la pregunta. La plataforma Extremadura por la Sanidad Pública convoca una serie de concentraciones para el próximo 31 de enero. Señalan que a pesar de que la región recibe 600 millones de euros del sistema de financiación autonómica para partidas sociales en los presupuestos regionales, el Ejecutivo regional destina 160-180, con lo cual considera que faltan unos 400 millones de euros que deberían ir a partidas relacionadas con sanidad, con educación y dependencia. ¿Qué opinión le merece esta posición? Bueno, pues respetamos, como no puede ser de otra manera, aunque no compartimos el momento en el que deciden manifestarse, y les explico por qué. Ha mezclado conceptos cuando hablan de la financiación, y este año la Consejería de Salud y Servicios Sociales roza los 3.000 millones de euros, exactamente 2.953,5 millones de euros de presupuesto, lo que supone 108 millones de euros más que van a beneficio de todos los extremeños. Le repito, nuestro mensaje desde nuestro Gobierno: son los presupuestos mayores de la historia de Extremadura, son los presupuestos con mayor carga social que hemos vivido nunca en nuestra región. 7 de cada 10 euros de nuestro presupuesto van a servicios sociales, a sanidad, a educación, y no compartimos que sea el momento en el que se manifiesten, pero respetamos, como no puede ser de otra manera, su decisión. Sí, yo también, algo que no tiene que ver con el tema de donaciones, pero sí para la consejera. El otro día adelantó un poco la puesta en marcha del botón de emergencia para sanitarios. Si nos pudiera dar un poquito alguna ampliación con respecto a en qué consiste, cuándo se va a poner en marcha, etcétera. El botón del pánico, como ya anunciamos, era una de nuestras preocupaciones al llegar al Gobierno, y va a ser una realidad en junio del 2024, como ya les anunciamos en nota de prensa y ya hice saber en la toma de posesión del Consejo de Colegios Profesionales Médicos de Extremadura. Pero ahora bien, para que en funcionamiento esté a pleno rendimiento en junio, va a hacerse un programa piloto en el mes de marzo, probablemente a final de febrero, pero para ser cautos en el mes de marzo, en un centro de salud de Mérida. El botón del pánico ya se adelantó por parte de prensa cómo se activaría, y yo no quiero entrar en detalles en cómo se va a activar, porque creo que si entramos en detalles probablemente desproteja al profesional que lo activa. Por tanto, lo que los deben saber, estará en funcionamiento de todos los profesionales, y a mí una cosa que me preocupa son los profesionales de los consultorios que pasan consulta en soledad. Es decir, Extremadura es rural, esos consultorios existen, el botón tiene un protocolo que en primer lugar activa al resto de compañeros del centro de salud, y yo puse sobre la mesa desde el primer momento con nuestra directora general qué sucedía con aquellos compañeros que pasaban consulta en soledad. Ellos no pueden recibir la ayuda del que está a su lado. Por tanto, uno de nuestras aristas en este botón del pánico, y que estamos abordando, es que nosotros tenemos obligación de proteger a todos los profesionales del SES. Todos van a tener disponible el botón del pánico, y principalmente incidir en que esta consejera está volcada en estos profesionales que pasan consulta en soledad. Queremos protegerlo en igualdad de condiciones con respecto al resto, y ahí vamos, ¿no? Estamos trabajando en ello. Pues muchas gracias.